Doctores, buenas noches o buena tarde. Bueno, hoy vamos a hacer el tutorial de cómo ejecutar nuestra sintaxis de nuestra prueba Kruskal-Wallis y el tema de la correlación. Estoy en el aula virtual, donde en nuestra semana 2 tenemos nuestro recurso de bases y sintaxis de data, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es descargarse esa información. En este caso es un punto RAR, ¿de acuerdo? Cuando tengan descargada esta información, van a abrir la carpeta y donde se haya descargado, por favor le dan un clic derecho y extraer ficheros. Descomprimen la carpeta. ¿De acuerdo? Una vez que han descomprimido la carpeta, lo que deben hacer justamente es ejecutar el archivo .do. Tenemos un archivo do que es justamente la prueba Kruskal-Wallis y correlación, que es la sintaxis, y dos bases de datos, la de correlación y la de Kruskal-Wallis. ¿De acuerdo? Voy a abrir, en este caso voy a dar un doble clic en Kruskal-Wallis y correlación en el archivo .do. ¿Ya? Al abrir esto se me va a despegar primero la pantalla de data y luego la sintaxis que se trabajó para estos dos temas. Entonces, en primer lugar vamos a seguir las instrucciones que aquí les puse como comentarios. Para prueba Kruskal-Wallis debemos abrir la base de datos Kruskal-Wallis de la carpetita que acabamos de descomprimir. Entonces voy a regresar a la parte de data, aquí, ¿de acuerdo? Y voy a abrir desde aquí en esta parte superior izquierda. Voy a dar clic en abrir. Y en el lugar donde yo haya descargado la información, ¿cierto? Base de sintaxis, en este caso, busco la base que se llama Kruskal-Wallis. ¿Sí? Abro, se carga la información, solo son tres variables, tipo, IMC y la categoría, ¿de acuerdo? Si le doy un BR para ver la base de datos plana, podemos ver que se refiere al tipo, así es bajo, moderado o alto. Tenemos el valor del IMC para cada uno de los 14 casos y la categoría que es simplemente 1, 2 o 3, ¿de acuerdo? 1 hace referencia a los valores altos del IMC, 2 hace referencia a los valores bajos y 3 al moderado, ¿ya? Con estos elementos, lo primero que vamos a hacer, recuerden que la prueba de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica, ¿cierto? Que hace referencia a que se aplica cuando obviamente no podemos aplicar un análisis ANOVA, bien sea porque tenemos información menos de 30 datos o no se cumple la prueba de normalidad. Entonces, lo primero que vamos a ejecutar es una tablita de estadísticos descriptivos para ver cómo está el tema de, obviamente, la medida de la desviación estándar. Y vamos a ver, obviamente, vamos a corroborar que también se debe aplicar la prueba de Kruskal-Wallis porque hay un problema fuerte del tema de varianza entre grupos. Entonces, bueno, con el comando tab-stat vamos a trabajar el tema de estadísticas descriptivas. El comando tab-stat me sirve justamente primero para poner una variable numérica sobre la cual yo quiero sacar información, en este caso el IMC. La variable me dice que le segmente estos resultados o abra el resultado del IMC para el tema de la variable tipo, es decir, alta, mediana, bajo. ¿Y qué estadísticas quiero que me dé de la variable IMC? Quiero que en este caso me dé un conteo, la media, la desviación estándar, la varianza y la mediana. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esta partecita de aquí, de los estadísticos descriptivos. Regresamos a nuestra hoja de resultados y podemos observar lo que ya tenemos en la presentación que hicimos en la última clase, ¿cierto? Que básicamente es el tema de mirar que en cada grupo, miren, en este caso no son grupos homogéneos, tengo 4 personas en el grupo de altos, 5 en bajos y 5 moderados. La media, digamos que oscila entre 20 y 25, no es que tienen las tres un mismo valor. Hay un problema, obviamente, entonces, que son grupos heterogéneos y esto se confirma con la desviación estándar, donde el grupo alto tiene menos de una desviación estándar. El grupo moderado, alrededor de 1.15, hasta ahí no hay mucho problema. Pero miren, la desviación estándar del grupo de bajos es sumamente alta, es 8 veces la desviación estándar de altos o moderados. Entonces ahí confirmamos que hay un problema.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer para corroborar, tenemos 14 datos, por ahí ya sabemos que puede haber un problema de que no puede aplicar un análisis de ANOVA. Sin embargo, debemos demostrar que si aplico un ANOVA, esos residuos no son normales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar esto. Como lo demostramos, regresamos a la sintaxis. Voy a aplicar un análisis de ANOVA normal, en este caso, one way, con la variable IMC, índice de masa corporal, y la variable tipo, ¿no? Alta, bajo, moderado. Y para que me dé una tablita de estadísticos. Entonces, miren, aquí estoy aplicando ANOVA. Aparentemente, cuando saco el F, saco el estadístico F y su probabilidad me da 0.28. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? Es que no existe una diferencia entre el promedio del IMC entre los que tienen alto, en las categorías alto, mediano, alto, moderado y bajo. ¿De acuerdo? Como este valor de la probabilidad del F es mayor a 0.05, es decir, al 95% de confianza, no se rechaza la hipótesis nula, lo cual quiere decir que efectivamente no hay diferencias entre la media del IMC de estos tres grupos, alto, bajo y mediano. ¿Sí? Esa es la conclusión que nos está dando la ANOVA. Ahora, debemos demostrar si esa ANOVA está bien o mal, obviamente generando los residuos de este modelo y viendo si cumplen el supuesto de normalidad o no. Entonces, vamos a aplicarle ahora el comando ANOVA, recuerda directamente a mis datos del IMC. Este prefijo QUI hace referencia a quick, que básicamente, o quietly, perdón, que es para que no se vean los resultados en pantalla. Entonces, mire, por ejemplo, ejecuto ANOVA sin el quietly, lo que tengo es la tabla de datos, ¿no es cierto? ¿No? Tengo una tabla de datos de mi modelo ANOVA, con resultados muy similares del valor del F a los que vimos anteriormente. Si le ejecuto con el QUI o de quietly a esta línea de modelo ANOVA, ejecuto resultados, pero solo están en memoria y no se presentan aquí, ¿no? Entonces voy a ejecutar el modelo ANOVA, voy a generar los residuos de este modelo, luego voy a calcular el test de apuntamiento y kurtosis. Entonces recuerden que en el test de apuntamiento y kurtosis, la hipótesis nula es que los residuos siguen una distribución normal, ¿no es cierto? 95% de confianza como la probabilidad del estadístico Che de mi prueba de apuntamiento y kurtosis, ¿cierto? La probabilidad es 0.005 y esto es menor a 0.05, es decir, al 95% de confianza, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué hipótesis nula? Que los residuos del modelito de ANOVA, en el caso de de estos valores que estoy señalando, es decir, que los residuos de este modelo, al rechazar la hipótesis nula de normalidad, estoy diciendo que no siguen una distribución normal. Repito, con este valor, la hipótesis nula en la prueba de apuntamiento y kurtosis es que los residuos, en este caso, siguen una distribución normal. El valor en mi estadístico chi al momento me dice que como la probabilidad del chi es 0.0005 y esto es menor a 0.05, el nivel de significancia 0.05, lo que hago justamente al 95% de confianza es rechazar la hipótesis nula. Es decir, que los residuos no son normales. Cuando comprobamos que los residuos no son normales, podemos pasar al siguiente paso. Con esto hemos demostrado que no se debe usar un modelo ANOVA, ¿cierto? Podemos hacer también la prueba gráfica con el comando pnorm. Recuerden que le hago una gráfica a los residuos y a partir de esto podemos ver que muchos puntos se encuentran alejados de la recta y por esa razón obviamente se comprueba que no hay normalidad. Habiendo verificado que no es una buena opción aplicar el tema del modelo ANOVA clásico a estos datos porque son menos de 30, porque hay problemas de varianza o porque, digamos, en este sentido, los residuos no son normales, entonces se ejecuta la prueba Kruskal-Wallis, ¿de acuerdo? Entonces de Kruskal-Wallis lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar este código que se llama K-Wallis
¿A qué variable me requiere aplicar el test? Al IMC y lo segmento por tipo. ¿De acuerdo? Ejecuto la sintaxis y me sale una tablita como la que ustedes pueden ver en esta pantalla. ¿De acuerdo? En esa pantalla nos da justamente la probabilidad del estadístico chi que obtiene con la prueba Kruskal-Wallis. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a tomar esta corrección por empates, que es la chi-square con empates, es una corrección que ya se utiliza, que corrige algunos elementos del procedimiento simple, y en este caso me da un p-valor de 0.048. Es decir, que a un 95% de confianza yo debería rechazar la hipótesis nula. En este caso, como estoy aplicando una prueba Kruskal-Wallis, lo que estoy diciendo como hipótesis nula es que la media en este caso del IMC es la misma en altos, en bajos y en moderados. Como aquí estoy rechazando la hipótesis nula, entonces lo que estoy diciendo es que, bueno, si considero a un nivel de confianza del 99%, es decir, un nivel de confianza de significancia de 0.01, como 0.48 es mayor a 0.01, al 99% de confianza rechazo la hipótesis nula. No rechazo la hipótesis nula, sería en este caso, ¿no es cierto? Al no rechazar la hipótesis nula, lo que tenemos aquí es que no existe una diferencia en el IMC de estos tres tipos. ¿De acuerdo? Como rechazo la hipótesis nula, considera un nivel de significancia de 0.01, lo que estoy haciendo entonces es que el 99% de confianza no rechazo la hipótesis nula y digo que estos grupos son iguales. ¿Ya? Se utilizaría, por ejemplo, un nivel de confianza del 95%, es decir, un alfa de 0.01. Lo que podría ver aquí sí es que es diferente, ¿no es cierto? Que 0.048 es menor a 0.5. Entonces, el 95% de confianza rechazo la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que obviamente, el 95% de confianza existe diferencias en el índice de masa corporal entre el grupo alto, bajo y moderado. ¿Sí? Luego, vamos a ver este mismo cálculo, esta variable gen, este comando gen es para generar una variable, en este caso va a generar la variable RIMC, que básicamente es un redondeo del IMC que estamos, el IMC que estamos utilizando, disculpa. Generamos esta variable redondeada y luego con este comando bytesort lo que me dice es que para cada tipo, en este caso alto, bajo y moderado, se va a ejecutar esta instrucción, que básicamente list es mostrar en pantalla los datos de las variables IMC y la variable RIM. Entonces, hemos ejecutado hasta el IMC. Y al momento vamos a justamente ejecutar para cada tipo. Entonces, si ustedes se fijan, miren, ejecutar el bytesort, lo que tenemos es que para el grupo de altos me señala las observaciones que pertenecen al grupo de altos. ¿De qué? ¿Qué observaciones? De la variable IMC y de la variable RIMC, que básicamente, como habíamos visto, es un redondeo, ¿no? Eso es lo que está haciendo para cada grupo. ¿Sí? Una vez realizado esto, vamos a aplicar nuevamente nuestra prueba, pero lo que estamos haciendo es que ya no tomamos el IMC normal, sino el corregido por empates, que es el RIMC. ¿De acuerdo? Al ejecutar ese comando, lo que tenemos aquí es un valor de probabilidad al cuadrado mayor al 0.05. Entonces, bueno, con esto tenemos mayor evidencia para no rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? Al no rechazar la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que no existe diferencia en estos grupos, ¿de acuerdo? Porque la hipótesis nula lo que establecía es que estos tres grupos, el índice de masa corporal en estos tres grupos es el mismo,
¿ya? Como este valor supera el 0.05 al 95% de confianza, no rechazo la hipótesis nula, con lo cual estoy estableciendo que el IMC de estos tres grupos es el mismo. ¿De acuerdo? Para el caso de la correlación, tienen dos opciones. Les dejo una pequeña macro en Stata, un loop, se llama en Stata loop a los macros, para poder generar la base de datos que necesitamos para correlación, o pueden abrirla directamente de, en este caso, el lugar donde se haya guardado, en este caso en mi base de correlación. Yo voy a abrir directamente con la sintaxis que ahorita les dije que puedo utilizar. Entonces, básicamente aquí miren, ingresa datos de cannabis, de mortalidad, para el caso de la correlación, y luego hace un gráfico, two-way, ¿cierto? Un gráfico para las variables en cuestión, que es la mortalidad, en este caso. Para la correlación tenemos las variables de mortalidad, que es mort, CI, ¿no es cierto? Y la variable K. Si quisieran ver las descripciones, iba un poquito mejor, ¿no es cierto? Que tenemos a nivel de base de país, cannabis, la mortalidad de cardiopatía isquémica. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es básicamente correr este gráfico para que se vea visualmente los resultados. Entonces, miren esto aquí mismo en clase, ¿no es cierto? Tengo esta información. Lo que vamos a hacer es con esta información vamos a ejecutar la prueba de normalidad. Ejecutemos la prueba de normalidad. El apuntamiento y curtosis, ya saben que si el p-valor es mayor a 0.05, estamos del otro lado porque lo que pasa ahí es que ya pasa la prueba, ¿cierto? Entonces, bueno, dice que le haga el test de apuntamiento y curtosis para estas dos variables, morti y K, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer caso, la variable de mortalidad me da un valor de 0.40 y la variable de cannabis de 0.94, con lo cual quiere decir que no, con lo cual quieren decir en este caso que no se cumple, que se cumple más bien el supuesto de normalidad. Recuerda que el supuesto de normalidad, la hipótesis nula en el SK-test es que los residuos siguen una distribución normal. Como estos p-valores son mayores al 0.05 al 95% de confianza, puedo decir que las variables de mortalidad de cardiopatía isquémica y el consumo de cannabis, ¿no es cierto? Para estas dos variables no se rechaza el supuesto de normalidad, es decir, son los residuos. Es decir, que estas variables más bien siguen una distribución normal. ¿Sí? Ahora, podemos hacer, en este caso, si demostramos que tiene una distribución normal, podemos aplicar nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Y en este caso, lo ejecutamos, ya, con el comando correlate, se obtiene estos valores. Son solo obviamente el valor de la mortalidad y el cannabis. Entonces me dice cuál es la correlación de que consuma cannabis y que tenga cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? Entonces me sale un valor de 0.0262. Algunos dirán, bueno, es una correlación muy poca, otros dirán, no, si hay algo de correlación. Recuerden que aquí estamos para ver las cosas de manera objetiva, entonces lo que vamos a hacer es obtener un p-valor aquí para ese valor de la correlación. ¿Cómo hacemos esto? Con el comando pwcore, las mismas variables. Lo que le estoy diciendo aquí en la coma es que básicamente si tiene un nivel de significancia de 0.01, entonces que ese valor se ponga como una estrella. En este valor se ponga una estrella. Entonces vamos a ejecutar esta matriz de correlaciones y miren qué es lo que pasa. ¿Ya? En este caso, cuando solo ejecuto correlate, sin nada más, tengo el valor de la correlación, pero cuando ejecuto el comando con el p-valor, me da un valor de 0.93. Con lo cual yo puedo concluir en este sentido de que la correlación no hay correlación, es demasiado baja. ¿Sí? Luego podemos ejecutar una prueba no paramétrica, que es la prueba de correlación de Spearman, perdón, en la correlación de Spearman.
Miren que mi probabilidad es 0,98, ¿no es cierto? Entonces hay una probabilidad alta, incluso mayor a la de Pearson. Podemos concluir, obviamente, de que no existe correlación entre estas dos variables, ¿ya? Ahora podemos justamente hacer un ejercicio adicional ya con una base más grande, que es la base de datos Health Data 10, que es la que yo les compartí. En esa base de datos pueden correr, obviamente, los coeficientes de correlación, y esto podríamos comentar en clase, ¿sí? Entonces, esto con respecto a los temas que vimos en la semana 2. Cualquier novedad, estoy pendiente. Muchas gracias. Por favor, lean y revisen el libro y también la sintaxis que acabamos de ver. Gracias y hasta la próxima.